Buenas tardes, queridos hermanos, o los que lo vean esto en diferido por la mañana, pues buenos días, y si alguien lo ve por la noche, pues buenas noches. Ahora en este directo estamos por la tarde y hoy es miércoles 8 de julio y vamos a tener un estudio bíblico en la serie que nos ocupa sobre hermenéutica básica. Estábamos viendo algunas cosas básicas de la hermenéutica. Recuerda que la hermenéutica es la interpretación de las Sagradas Escrituras y cómo interpretarlas correctamente. Eso es lo que nos ocupa. Estamos viendo reglas básicas y estamos viendo desde hace alguna semana, y hoy vamos a continuar, algunas figuras retóricas o figuras literarias de la literatura, del lenguaje, y que en la Biblia aparecen, y por lo tanto tenemos que tener un buen conocimiento para no caer en el error de que nos pase que interpretemos algo literal en lugar de tomarlo como la figura que es en sí misma. Entonces vamos a ver dos figuras más de esta serie. Hoy veremos la hipérbole y veremos la alegoría. Veremos estas dos figuras de dicción. Y bueno, veo que hay hermanos que se están conectando ya al directo del Facebook, así que bienvenidos. Y ahora vamos a hacer una oración y vamos a tener este tiempo de estudio bíblico. Puedo ver el saludo de Gaby y de Yoli. Buenas tardes. Me alegro también de veros, de María Luisa también. Buenas tardes, María Luisa. Juan Bermudo también ha escrito un saludo. Buenas tardes, Juan. Me alegro también de poder verte un día más. Así que mientras otros hermanos se están conectando, vamos ya a aprovechar el tiempo porque después se nos va la hora y pico que estamos, se nos va muy rápido. Así que vamos a aprovechar este tiempo y vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea quien Él nos dirija. Él es nuestra fuerza y Él es nuestra dirección. Así confiamos este tiempo de estudio bíblico a lo que Él quiera traernos y enseñarnos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento, esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiarla. Nos ocupa esta serie de hermenéutica porque queremos, Señor, tener las bases para interpretar correctamente todo aquello que viene de ti. Y necesitamos tu dirección, necesitamos que tú nos enseñes y nos guíes en todas las cosas. Guíanos, Padre, para que todo lo que digamos y hagamos en esta tarde venga de ti, sea dirigido por el Espíritu Santo, que Él nos guíe y nos enseñe toda la verdad. Queremos aprender algo nuevo para edificar nuestra vida y también para que tu iglesia sea edificada. Te agradezco por mis hermanos que escogen este tiempo para abrir tu palabra, estudiarla y también para tener este tiempo de comunión. Bendícelos, dale sabiduría, ayúdalos, Señor, para que sepan andar recto delante de ti, para que sean sensibles a escuchar tu voz. Y guíame para que pueda explicar únicamente aquello que venga de ti. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues veo también que Cristina ha escrito buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cristina. También Paco y Rosario, buenas tardes. Paco, Rosario, bienvenidos. Daniel también saluda, hola, dice. Y Ana Rita también está saludando. Bendiciones a todos y bienvenidos. Bien, como hemos dicho, estamos en la serie sobre hermenéutica básica y figuras retóricas en la Biblia. Recuerda, nuestro versículo lema es 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y para que no sea de interpretación privada, tenemos que ser conscientes de que cuando interpretamos algo en la Biblia, sigue las reglas básicas de interpretación de cualquier escrito que tú leas, pero también teniendo cuenta que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, con el mensaje de Dios para nosotros y el alimento espiritual,
Por eso se establecieron reglas de interpretación que no pueden ser cambiadas para que no hagamos que la Biblia diga algo que no dice. Tenemos que buscar la verdad. Contamos con el Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad, pero también necesitamos usar las reglas básicas de interpretación y usar la sabiduría que viene de parte de Dios para entender todo lo que Él nos enseña. Bien, vamos a ver dos figuras retóricas más. Hoy vamos a ver, como hemos dicho ya antes, la hipérbole y también vamos a ver la alegoría. ¿Qué es una hipérbole? Bueno, una hipérbole consiste en representar una cosa como mucho más grande o mucho más pequeña de lo que es en realidad, para querer enseñar algo, para transmitir un mensaje. Recuerda que todas estas figuras lo que pretenden es que con pocas palabras enseñar más cosas, hacer que podamos tener un mensaje, reflexión sobre lo que nos dicen. ¿De acuerdo? Ahora veremos algunos ejemplos y podremos entender mejor en qué consiste una hipérbole. Y bueno, un saludo para Beatriz y Ana Karina, que también han escrito en el chat en directo los saludos de poder vernos en esta tarde de miércoles 8 de julio. Miguel Torres también, buenas tardes, Dios te bendiga también a ti, bienvenidos. Bien, utilizamos muchas veces la hipérbole. De hecho, es una figura de dicción que se utiliza bastante y que seguro que tú la usas, a lo mejor sin ser consciente que estás usando hipérbole, pero en nuestra forma de hablar cotidiana utilizamos muchas veces la hipérbole. Por ejemplo, cuando alguien dice, ya te he dicho 1.000.000 de veces que no. Las madres, los padres usan muchas hipérboles con sus hijos. Te lo he repetido 1.000.000 de veces. Bueno, eso no es cierto. Es una exageración, 1.000.000 de veces. Si eso fuese verdad, habrías estado bastantes horas repitiendo la misma cosa para haber contabilizado 1.000.000 de veces. Pero lo que pretendemos al decir eso es que, te lo he dicho ya muchas veces, utilizamos una hipérbole, una exageración para representar algo, exagerar la cantidad de veces para mostrarte que ya fueron muchas las veces que te lo dije. O también lo decimos pues a lo mejor restándole, cuando dices te lo he explicado 1.000 veces. Bueno, es lo mismo, estamos utilizando una expresión mucho más grande de lo que en realidad hemos utilizado, porque queremos hacer énfasis en que ya lo repetí más veces de lo que tenía que haberlo dicho, te lo expliqué más veces de lo que se necesitaba explicar, te lo he explicado 1.000 veces. Entonces esto es una exageración intencionada, o sea, no exageré porque estaba engañándote, quería representar algo que no es. No, es una exageración intencionada porque pretendemos hacer énfasis en que ya lo hice muchas veces o quiero dar la idea de algo muy grande o algo muy pequeño para resaltar lo que quiero decir, la enseñanza que quiero decir. Te voy a poner otro ejemplo de hipérbole. Cuando yo digo, por ejemplo, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, eso es una hipérbole, porque es evidente que sí le cabe en el pecho, lo tiene ahí dentro. Pero yo estoy exagerando cualidades, características, puedo exagerar costumbres, cantidad, porque quiero decir algo, quiero transmitir un mensaje. Eso es una hipérbole. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Bueno, estoy haciendo una exageración o estoy utilizando una expresión mucho más grande de lo que en realidad es para enseñar algo. También si digo, se quedó callado mirando al infinito. Bueno, eso también es una hipérbole, porque tanto como mirar al infinito, su mirada quedó perdida, pero estoy utilizando una expresión exagerando las características, ¿no? Se quedó callado mirando al infinito. Bueno, eso también sería una hipérbole. La hipérbole a veces se utiliza mucho en chistes.
precisamente el exagerar algo mucho, de una forma desproporcionada, pues puede llevar a algo humorístico, a hacer reír, cuando estamos exagerando algo así en un tono de humor, ¿verdad? Hay muchos chistes que contienen hipérboles. Por ejemplo, aquel que dice: era un señor tan anciano que de joven conoció al mar muerto cuando aún solo estaba enfermo. Bueno, eso es una hipérbole en forma de chiste. No podía ser tan anciano este hombre, se está utilizando una exageración para hacer en tono de humor. O si tú dices: era un hombre tan feo que mandó su foto por mail y la bloqueó el antivirus. Bueno, eso también es una hipérbole. No puede ser que fuese tan feo como para que el antivirus le bloquease la foto por ser feo, ¿no? En sí mismo. Otro chiste de hipérboles. Era un niño tan feo que al nacer lo pusieron en una incubadora con los cristales tintados. Bueno, yo no me los he inventado los chistes, los busqué por ahí, chistes que contengan hipérboles. Pobrecito el niño, yo creo que también ahí se exageró mucho, por eso decimos es una hipérbole. No será tanto literalmente. Pero bueno, vamos a ir a la parte que nos interesa, que es ver las hipérboles que hay en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para descubrir hipérboles y ver si lo tomamos literal o lo interpretamos. Recuerda que la intención de reconocer estas figuras de dicción es no tomar nada literal si es que es una figura y tiene que ser interpretada. Entonces tenemos que ser sabios y conocedores de la gramática y estas expresiones verbales para no caer en errores. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Deuteronomio 1, 28. A ver si ahí encontramos una hipérbole. Dice Deuteronomio 1, 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas, hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Muy bien, esto forma parte del informe que los 12 espías enviados por el pueblo de Israel a contemplar la tierra de Canaán volvieron con este informe. Y en este informe, si te fijas, ahí hay una hipérbole tremenda, porque dice que las ciudades eran grandes y sus murallas llegaban hasta el cielo, y amuralladas hasta el cielo. Bueno, no había murallas que llegasen hasta el cielo. O sea, eso es una exageración, pero lo que pretendían con esa expresión era recalcar que las murallas eran muy grandes. Entonces se utiliza la hipérbole para llamar la atención, para captar tu atención y que veas el mensaje de lo que ahí se quería decir. Ahora bien, cuando dice ahí en el mismo versículo, y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿quiénes eran los hijos de Anac? Gigantes, o podríamos leer en otros versículos cuando dice que había gigantes en la tierra. La pregunta aquí sería: ¿eso es una hipérbole o es literal, el hecho que había gigantes? Bueno, pues en ese caso no es una hipérbole, es literal. ¿Te das cuenta? Normalmente el mismo texto, por el contexto, nos aclara cuando es figura de dicción, cuando es literal, ¿verdad? Pero necesitamos estudiar estas cosas y conocerlas para, cuando no está tan claro, no caer en los errores. De pronto una cosa es una hipérbole y de pronto otra cosa no es hipérbole, es literal. Realmente había gigantes en esa tierra. ¿Y cómo sabemos que no era una hipérbole? Bueno, ¿recuerdas una de las reglas básicas de la hermenéutica? Buscar pasajes paralelos. Pues tendríamos que buscar pasajes paralelos donde se hable de esos gigantes, a ver si realmente eran gigantes reales o era una hipérbole que se quería exagerar de que eran hombres muy altos y por eso se les llamaba gigantes. No, y vas a encontrar muchos textos paralelos en los que aparecen esos gigantes. El más conocido, sin duda, aunque hay otros, los hombres de David se enfrentaron a estos gigantes y aparecen en más lugares de la Biblia, pero el más conocido sin duda pues es el caso de Goliat.
Y allí sabemos que no es una hipérbole porque se nos da la medida exactamente, su estatura. Se nos dice que medía casi 3 metros, se nos dice cómo eran sus armas, cómo pesaban y cuáles eran sus medidas. Entonces queda claro que no es una hipérbole, sino que es algo totalmente literal, ya que tenemos toda la información necesaria para resolver que eso no era una hipérbole. Vemos otro ejemplo en Génesis 11:4. Génesis 11:4, a ver si podemos responder a la pregunta si la torre de Babel, eso de que llegara hasta el cielo, era una hipérbole o era literal, que llegaba hasta el cielo. Vamos a ver. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bien, pregunta. Babel, una ciudad cuya torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, ¿eso es hipérbole o es literal? ¿Qué te parece? Bueno, ahora a lo mejor no está tan clara la cosa, ¿no? Porque eso de que hagamos una torre que llegue hasta el cielo, tú estarás pensando, bueno, pues como las murallas de Jericó, tampoco es que llegasen hasta el cielo. De hecho, la arqueología descubrió que las murallas de Jericó medían alrededor de unos 9 metros de altura, pero su grandiosidad es que era triple la muralla. Estaba una primera muralla, una segunda y la tercera es donde ya se confundía con las casas que habían sido edificadas. Esos datos los aportaron la arqueología. Entonces una muralla de 9 metros es muy alta. Y más si cuando subes la muralla caes y te encuentras allí en un callejón y hay otra muralla delante, ¿no? Entonces no llegaban hasta el cielo. Pero la torre de Babel, la intención era construirla hasta el cielo literalmente, o se referían a que la querían hacer muy alta. Bueno, aquí tenemos que comprender lo que quiere enseñar esto. La pregunta es ¿qué pretendían al construir la torre de Babel? ¿Qué es lo que ellos pretendían al construir esa ciudad? Porque era una ciudad y la torre era la cúspide, el punto más alto de la ciudad. Ellos decían que llegue hasta el cielo. Bien, si tú lees todo el pasaje, en el versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Babel se compara con la palabra Balal, que significa confundir. Pero tiene también un doble significado. Babel puede significar también puerta de Dios. Entonces lo que aquí pretendían hacer era desechar al Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios en el que Noé cree. Estamos ahí en el tiempo en el que Noé, después de salir del diluvio, la humanidad vuelve a multiplicarse, están volviendo a llenar la tierra. Y entonces aquí lo que ocurre es que hay una enseñanza, porque lo que pretendían estos hombres era no necesitamos a Dios. La figura de Babel es de ahí desde donde después viene la figura de Babilonia, la ciudad de Babilonia, que la Biblia nos enseña que Babilonia es la representación de la religión de Satanás aquí en la tierra. Entonces aquí la enseñanza es que no necesitamos a Dios para llegar al cielo. Nosotros vamos a crear nuestra propia ciudad que llegue al cielo. O sea, hay una enseñanza literal. Entonces en este caso no sería una hipérbole, porque no se está diciendo en cuanto a la construcción que llegue al cielo, sino que hay una enseñanza espiritual. Llegar al cielo, ¿qué cielo? Bueno, al cielo, a donde tenemos la representación de lo que Dios es, la vida eterna, la grandeza de conocer todas las cosas. Entonces aquí tiene que ver con eso. Si fuera literal, una ciudad de ladrillos que llegue hasta el cielo, entonces sí sería una hipérbole, porque humanamente no es viable, no se puede construir
una torre que llegue hasta el cielo. Fíjate que hoy en día hay una especie de competencia de naciones a ver quién tiene el rascacielos más alto. Y el más alto, no sé si todavía es el Burj Khalifa, que está allí en los Emiratos Árabes, que tiene, creo que está en Kuwait, puede ser, por ahí creo que está, que tiene 1 kilómetro de altura. Pero ya hay algún proyecto por ahí en marcha, por eso digo, no sé si ya sigue siendo, porque sé que hay algún proyecto en marcha para superar esa altitud. Pero nota, estamos hablando de 1 kilómetro, que en rascacielos es una barbaridad. Porque un edificio construido por la mano del hombre que mide 1 kilómetro de altura, eso es una barbaridad. Pero si consideramos que el cielo, ¿dónde estaría el cielo? La palabra cielo. Bueno, si hablamos que el cielo sería pues comenzar a salir de nuestra atmósfera, bueno, pues estamos hablando de que las primeras capas de la atmósfera tienen 10 kilómetros de altura. Entonces, construir una ciudad, una torre que tenga mínimo la primera capa de nuestra atmósfera, 10 kilómetros más o menos, imposible. Hoy en día, con todos los materiales que hay de tipos de acero y materiales flexibles, etcétera, y se consigue llegar al kilómetro y algo, hay algún proyecto por ahí, pero no más de eso. Bueno, en la antigüedad, cuando ellos van a construir Babel, en los tiempos de Noé, bueno, construir una torre tan alta era inviable. Entonces, si era humanamente con ladrillos, era una hipérbole. Pero, recuerda, no es hipérbole si contemplamos la enseñanza espiritual que aquí había. Por todo lo que representa Babel, por todo lo que representa el significado de esa palabra y lo que después la Biblia nos habla en los textos paralelos acerca de lo que se convirtió Babel y por qué confundió Dios la lengua de ellos en este lugar, ¿no? O sea, todas esas enseñanzas tendrían que ver con algo espiritual y no como una hipérbole. Vamos a ver otro ejemplo en Juan 21, porque ahí sí que tenemos una hipérbole magnífica. La Biblia tiene algunas figuras de dicción de este tipo realmente muy ricas en enseñanza. Juan 21, 25. Juan capítulo 21, versículo 25, dice, y hay también, decía Juan al terminar su evangelio, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Eso es una hipérbole, como te digo, magnífica, porque ahí lo que quiere decir Juan es que fueron muchísimas más cosas las que Jesús hizo de las que están recogidas en los 4 evangelios que nosotros tenemos. O sea, su evangelio, el evangelio de Juan, tiene 21 capítulos. Pero Juan dice, esto es una parte muy pequeña de todo lo que hizo Jesús. Porque en realidad eso es una hipérbole, como digo, magnífica, porque evidentemente Jesús vivió algo más de 33 años y su ministerio público fueron más de 3 años. Sus días eran de hombre, porque él vivía como hombre y sus días tenían 24 horas. Por muchas cosas que hiciese, evidentemente sí que cabrían en un volumen de libros determinado. ¿Cuántos? No sé. Una enciclopedia de 20 volúmenes, no sé. Pero estamos hablando de que era algo viable. Pero Juan está utilizando una hipérbole tremenda ahí porque quiere enseñarnos la magnitud de que Jesús hizo muchísimas cosas. Fueron más de 3 años muy intensos. O sea, fueron día tras día durante esos años en los que Jesús no paró de hacer cosas. Y Juan tremendo dice, bueno, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! Eso es una hipérbole tremenda. Es algo impresionante. Ahora bien, recuerda una cosa, al escuchar esto, todo lo que necesitábamos saber de lo que Jesús hizo está aquí escrito. O sea, fuera de la escritura no hay mensaje de parte de Dios escrito.
Lo digo porque hay por ahí algunos listillos que de pronto utilizan versículos como este para inventar sus historias. Y había por ahí un predicador que de pronto decía, ahora lo que les voy a contar no lo busquen, no está en la Biblia. Es una de las cosas que Jesús hizo y que no fueron escritas aquí, como dijo Juan en 21-25. Pero el Espíritu me las reveló a mí, y entonces no lo busquen, no está en la Biblia, pero es algo que Jesús hizo. Yo no me lo creo, tú haz lo que quieras. Pero la Biblia es muy clara, muy concisa, de que no puede venir mensaje de Dios fuera de la Biblia, cualquiera que añada o quite a las palabras de este libro. No, no se puede. El Espíritu Santo nos dijo todo lo que necesitaba decirnos. Dios no se descuidó, te lo aseguro. Y cuando ya estaba completa la Biblia, un día Dios dijo, ay, tenía que haberles dicho y no lo pensé antes, se lo voy a revelar a este predicador que está por allí, por el Espíritu, para... No, eso no existe. La palabra de Dios es absoluta, está cerrada, está completa y no pasa el tiempo por ella. No se anticúa, no se vuelve antigua, no cambia. Se mantiene firme hasta el día de hoy en el que estamos viviendo. Vamos a ver la alegoría. Hay más hipérboles en la escritura y, como antes te decía, es una figura que utilizamos muchas veces porque será que nos gusta ser exagerados o no sé, pero algunos no dice te lo he explicado 1000 veces o te lo he repetido 1.000.000 de veces. Algunos son más exagerados. Te lo he dicho 4.000 cuatrillones de veces. Bueno, ya eso ya es buscando la hipérbole más exagerada, ¿no? Pero espero que hoy, pues a través del estudio, ya tenemos un conocimiento más de cuando tú leas algo en la escritura, te preguntes, ay, ¿esto será una hipérbole o será literal? ¿Será así como la Biblia lo dice o...? Bueno, para esa es la intención de lo que estamos estudiando. Vamos a ver la alegoría. Seguramente te suena de haber leído por alguna parte de la Biblia que dice, y esto les habló por alegorías. Jesús utilizaba la alegoría para hablar, para enseñar cosas a veces. Y no solo Jesús, en la Biblia hay diferentes partes en las que aparecen alegorías. ¿Qué es una alegoría? Bueno, una alegoría es hablar figuradamente. O sea, pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos, y de alguna forma es tratar de dibujar lo abstracto y hacerlo visible a lo que es real. O sea, utilizar imágenes para que podamos ver lo que no tiene imagen. ¿Me explico? Dar una imagen de lo que no tiene imagen. Para eso se usan las alegorías. Hablar figuradamente. Representamos algo que no tiene forma utilizando cosas humanas, animales, objetos. Bueno, como siempre, mirando ejemplos es como más vamos a entender esta figura, la alegoría. Así que vamos a leer algún ejemplo en la escritura. Vamos a irnos a Juan, capítulo 6, y leeremos el versículo del 51 al 58. Juan 6, del 51 al 58. Saludos a los que se fueron conectando después y fueron también saludando. Juan Vázquez y Sandra también saludó. A Paco le hizo gracia, supongo, algún chiste de esos que conté. Es el único que se ha reído. Los demás no. Reconozco que eran malos, pero bueno, era más para ilustrar hipérboles, ¿no? José Luis también saludó y Linda Sal también saludó. Bienvenidos a todos. Vamos a ver ejemplos de alegorías en la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 51 al 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pan vivo que descendió del cielo. No me hagas como una vez una señora que estaba leyendo y leyó, yo soy el pan bimbo
No, el pan Bimbo, eso es una marca comercial. A veces uno ve cosas que no están ahí escritas. Entonces hay que ser cuidadosos con lo que leemos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los discípulos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bien, ahí tenemos una alegoría que evidentemente los judíos no entendían. Ellos no entendían que esto era una alegoría. Lo estaban tomando literal y eso era un problema. Estaban ahí realmente confundidos. ¿Cómo puede este decirnos que comamos su carne y bebamos su sangre? Bien, recuerda que la primera de las figuras retóricas que vimos, que era la metáfora, dijimos que el pan y el vino, el pan como cuerpo y el vino como sangre, eso eran metáforas. O sea, una metáfora era utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro. O sea, el pan no es carne y el vino no es sangre. Entonces estaba utilizando el pan como metáfora y el vino como metáfora. Ahora bien, aquí no estamos hablando del significado del pan y el significado del vino. Aquí Jesús no está cogiendo el pan visualmente como en la Santa Cena y partiéndolo. Ese pan ahí era una metáfora. No coge la copa con el fruto de la vid y le dice a los discípulos, bebed de ella, esta es mi sangre. Aquí Jesús no está haciendo, aquí les está dando una enseñanza espiritual. En el caso de la Santa Cena es un recordatorio. Es para recordar que el cuerpo de Jesús fue partido, molido por nosotros y que su sangre fue derramada. Entonces cuando ellos en las cenas se iban a reunir para comer, iban a partir el pan, iban a tomar del fruto de la vid, en ese momento esas dos cosas, pan y fruto de la vid, de pronto les iban a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Murió en una cruz, su cuerpo fue entregado, su cuerpo sufrió el castigo, fue molido, fue partido, y su sangre fue derramada. Entonces, el pan y el vino en ese caso son metáforas. Pero aquí Jesús está hablando de una forma alegórica. Esto es una alegoría, porque Él está tratando de dar forma a algo que no tiene forma, algo que no se puede ver. Él quiere darle imagen a lo que no tiene imagen. ¿Cómo explicamos de una forma espiritual? Hacernos partícipes de todo lo que es la vida de Jesús, su vida, su muerte, su obra. Jesús utiliza la expresión de comer y beber. Por eso ahí dice, si me coméis, dice, yo le daré mi carne para que la coma. Si no coméis mi carne, si no bebéis mi sangre, o sea, está hablando de una forma imaginaria. Jesús no esperaba que se lo comiesen. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir? ¿Qué es lo que quería enseñar? Bueno, fíjate que él mismo, en lo que dice, también da alguna explicación. Dice en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Está diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de creer en Él, pero no creer de cualquier manera. Eso es la alegoría. Aquí Jesús dio un paso más, tratando de mostrarles que Él es la fuente de la vida. Él es el pan que descendió del cielo. Cuando a un judío le hablabas del pan que descendió del cielo, sin duda que iba a recordar el maná en el desierto. Pero el maná lo comían y volvían a tener hambre. Pero Jesús ahora dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que me come, el que me bebe no tendrá hambre ni sed jamás. Otras enseñanzas paralelas a esta podríamos utilizarlas para poder comprender mejor, para poder entender más de qué estamos hablando. Es una enseñanza amplia en la Escritura acerca de cómo obtenemos la vida eterna. Ese sería aquí el tema. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, ¿qué quería decir Jesús? No era literal. Entonces era una figura de dicción. Y en este caso la identificamos como alegoría. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Está hablando de una comunión profunda, de estar realmente identificados. Hay enseñanzas paralelas, por ejemplo, la vid y los pámpanos. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El pámpano, para que viva y tenga fruto, tiene que estar conectado a la vid. Tiene la misma esencia, porque sale de la misma vid esa rama que lleva a esos pámpanos para que den fruto. Hay una intimidad, hay una unión perfecta pero real, hay una complicidad. Es algo que tiene que sentirse, vivirse, experimentarse. Bueno, ¿se entiende la alegoría? Aquí no es el pan o el vino de la Santa Cena. Aquello eran, como antes hemos dicho, metáforas. Aquí la alegoría es el acto de comer la carne de Jesús y el acto de beber su sangre. No, eso no es literal. No se puede tomar literal, sino que es una enseñanza. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, ahí está lo que yo te decía antes, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Para poder entender las cosas del reino de Dios, hay que utilizar a veces esta forma de explicarlo, tomar imágenes para explicar lo que no tiene imagen. Es difícil para nosotros entender lo espiritual. Una forma que utilizaba Jesús también y que veremos más adelante, porque también es una figura retórica o de dicción, eran las parábolas. Las parábolas buscaban ejemplos de la vida cotidiana para representar acciones o enseñanzas que tenían que ver con el reino de los cielos. Por eso las parábolas solían empezar así: el reino de los cielos es semejante a... y ahí venía la parábola. Entonces es una forma para que podamos entender bien en qué consisten las cosas invisibles y les damos formas con cosas visibles, con ejemplos de la vida cotidiana, o como en este caso con objetos, con animales, con personas, para dibujar lo abstracto, para poder explicar lo que no es fácil explicar con palabras humanas. ¿Cómo podemos transmitir cómo tiene que ser la fe en Jesucristo? Estas figuras son muy importantes, porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero la pregunta es ¿cómo creen en Él? Tú tendrías que llevar a esa persona, cuando una persona te dice, no, yo ya creo en Jesús, entonces tendrías que preguntarle, ¿y estás comiendo su carne y estás bebiendo su sangre? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces creer de una forma superficial no es suficiente. Tienes que implicarte, tienes que identificarte y vivirlo. Tienes que meterte 100% de lleno en todo lo que era
la vida de Jesús, su propósito, sus enseñanzas, todo eso. Los judíos, como antes dije, no lo entendieron. Estaban ahí debatiendo entre sí. No, ¿esto cómo puede ser? Hay un pasaje paralelo a este, que es aquel cuando Jesús alimenta a los 5.000 y a los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que era una... Después, al día siguiente, Jesús se levantó aún cuando era de noche, cruzó el mar a la otra parte con la barca para seguir sus enseñanzas, y cuando la gente empezó a despertarse, vieron que Jesús no estaba y lo buscaban. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Por qué lo buscaban? Como dijo Jesús después, es porque querían su milagro. Porque comieron gratis. El Señor les dio de comer gratis y ahí andaban buscando nuevos alimentos gratis y también sus milagritos gratis. Entonces buscaron a Jesús y gran parte de esa multitud le encontraron al otro lado del mar, con barcas, rodeando, no sé cómo fueron, pero ahí llegaron. Y cuando le encontraron le dijeron: Rabí, te estábamos buscando. Y Jesús les responde con una forma muy firme. A veces Jesús era así, firme, tajante. Y les dijo: me buscáis porque ayer os di de comer y vosotros comisteis como animales. Y entonces esto ya se empiezan a ofender. Pero Jesús en ese momento también les habla así como ahora les está hablando a estos judíos. También Jesús habló de esto, de comer su carne y beber su sangre. El que no come mi carne y bebe mi sangre, y entonces ahí se empezaron a escandalizar todos, y todos así escandalizados empezaron a marcharse. Hasta los propios discípulos se quedaron allí dudando, y Jesús les dijo: ¿y vosotros queréis marcharos también? Y allí está la declaración de Pedro: Señor, ¿y a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues Jesús quería enseñar que no es suficiente con creer. No es que sigo a Jesús para recibir mi milagro. No es que yo ya creo en Dios y creo en Jesús. No, la pregunta es: ¿cómo crees? Para eso están estas figuras de edición, en este caso esta alegoría, para una reflexión profunda. Realmente, ¿cómo es mi fe en Jesús? ¿Estoy creyendo en Él así sin más, o realmente estoy comiendo su carne, estoy bebiendo su sangre, estoy permaneciendo en Él, estoy realmente experimentando lo que Jesús era y lo que Jesús hacía? Vemos otro ejemplo en Gálatas 4, versículo 21 al 31. Gálatas 4, versículo 21 al 31. A Yoli y a Gaby le ha hecho gracia lo del pan Bimbo. Bueno, por lo menos algunos se ríen cuando digo alguna gracia o cuento un chiste. Eso me anima para contar más. Algunos se asustan. Ay, no le animéis que después cuenta más. Bueno, no os asustéis, no suelo contar muchos. Gálatas 4, versículo 21 al 31. De hecho, si estás leyendo en Reina Valera, seguramente verás que el título que puso el traductor, los títulos no están en los escritos originales. Títulos, capítulos, versículos, todo esto se ha añadido a través de la historia para facilitarnos el estudio, la lectura, la comprensión, ¿vale? Entonces el título no es inspirado por el Espíritu Santo, pero sí nos ilustra de qué va este trozo de que vamos a leer, de qué va este pasaje. Y en Reina Valera, ahí el título dice: Alegoría de Sara y Agar. Entonces ya sabemos que lo que vamos a leer ahora es una alegoría. Vamos a ver esta alegoría que nos servirá de ejemplo para entender qué es una alegoría. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el otro, cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, aquí está esta alegoría que el mismo texto ya en parte se va explicando. Pablo está utilizando una alegoría que tiene que ver con dos mujeres reales que existieron, Sara, esposa de Abraham, Agar, la esclava de Sara. La historia ya la conoces. Para entender bien una alegoría de este tipo, pues seguramente uno tendría que ir a leer en Génesis la historia en el que se habla de esto que aquí se menciona, de la historia de Agar, de Sara, Abraham, con lo que tuvo que ver ahí con ellas y lo que pasó, los dos hijos que nacieron, para entender bien pues de qué estamos hablando. El estudiante bíblico hace esas cosas pues para profundizar y entender más aquí de todo lo que se nos está diciendo. Aquí se usan, recuerda, una alegoría, dar una imagen de lo que no tiene imagen. Estamos hablando de dos formas de seguir a Dios y creer en Dios. Estamos hablando de cómo Dios ha hecho un pacto con nosotros. Aquí dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Entonces de pronto un pacto no tiene forma, no tiene una imagen que yo pueda mirar y decir, ah, mira, un pacto. No, es algo que invisible, algo que no tiene forma. Entonces yo al decir, mira, Sara representa un pacto y Agar representa otro. A algo sin forma, visible, yo le estoy dando una forma. Sara y Agar, dos mujeres que vivieron, que tuvieron su propia historia, que experimentaron unos acontecimientos, unos sucesos especiales, y entonces a partir de ahí, pues yo voy a poder comprender algo más de lo que eso representaba. Pablo ya empieza haciéndoles una pregunta a los Gálatas. Decidme lo que queréis. ¿Queréis estar bajo la ley o queréis estar bajo la libertad? La ley es esclavitud. El que vivía bajo la ley, y ahí volveríamos a otra de las cosas básicas de la hermenéutica, que sería buscar textos paralelos que nos hablen de la ley y que nos hablen de la libertad en Cristo, de la gracia. Y entonces investigaríamos más y entenderíamos aún más acerca de esta alegoría. Estar bajo la ley era estar bajo la esclavitud. O sea, cuando vivías bajo la ley, vivías con un esfuerzo constante de querer agradar a Dios, pero eso se convertía en una misión imposible, pero totalmente. Porque aunque consiguieses estar unos minutos guardando la ley sin pecar, aunque pudieses estar horas y si me apuras aún algún día, que eso ya sería cuestionable, pero antes o después te ibas a encontrar descubriéndote en pecado. ¡Ay, he pecado, he fallado! ¡Ay, caí en esto! Ya para aprenderse todos los mandamientos y preceptos, esto ya era todo un reto, porque había más de 2500. Entonces, guardar todos esos mandamientos y preceptos era una misión imposible, no se podía. Así que el que vivía bajo esa ley y con esa mentalidad se había vuelto esclavo de la ley. Se pasaba la vida haciendo rituales de todo tipo, tratando de agradar a Dios de todas las formas posibles, intentando guardarse de esto, de aquello, de lo otro, pero al final era una esclavitud que ni siquiera conseguía el fin. Pagabas un precio por algo y la recompensa era nula.
Si dijeses, bueno, me he vuelto esclavo de todas estas cosas, pero estoy consiguiendo llegar a donde pretendía, dices, bueno, pues mira, igual vale la pena. Pero no, los judíos se esforzaban, se hacían esclavos de todo esto, pero nunca llegaban a alcanzar la aprobación de Dios por la ley, por guardar los mandamientos y vivir sin pecado, y todo esto no era imposible. Entonces, muchos de los que llegan ahora a Cristo, a la Iglesia, tienen este conflicto. Llegan a Cristo y ahora ¿cómo entiendo yo la nueva vida en Cristo? Tengo que dejar cosas del Antiguo Testamento, tengo que renunciar a algunas de las prácticas que yo hacía antiguamente, o tengo que... no, ahí entonces la Biblia nos empieza a enseñar que ahora en Cristo somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También veríamos que en el Antiguo Testamento había gente que, aunque vivían bajo el pacto de la ley, pero eran libres. Porque hubo gente en el Antiguo Testamento que descubrió que la salvación no era por guardar los mandamientos, sino por gracia. Y tú vas a encontrar, refiriéndose a Noé, refiriéndose a Abraham, refiriéndose a muchos de estos que creyeron de verdad, que creyeron a Dios y les fue contado por justicia. No por sus obras, aunque tú encontrarás que dice ahí la Escritura en Santiago que Abraham mostró en sus obras la fe que tenía. Entonces se salvó por las obras, pero no haciendo las obras, sino por la fe, solo que en ese caso las obras demostraron su fe. Lo estudiamos hace poco, por eso ahora no voy a volver a profundizar más en esto. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. 2 hijos que representan algo, Isaac e Ismael. Isaac era el hijo de la promesa, del cual vendría un día Jesucristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ismael era hijo de la esclava Agar. No era el hijo que Dios le prometió a Abraham que él tendría. O sea, Dios no pone parches, Dios no hace las cosas imperfectas. Dios, cuando dice que va a hacer algo en tu vida, espérale, porque Él lo hará bien. Pero Abraham y Sara tuvieron prisa y pensaron que el tiempo se estaba pasando y que Dios necesitaba ayuda, y entonces pensaron en su plan particular para ayudar a Dios. Y eso les lleva a que aparece Ismael cuando eso no estaba dentro de los planes. Entonces dice Pablo, lo cual esto es una alegoría, por estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar representa el antiguo pacto, el pacto de la ley que se dio en el Sinaí. ¿Recuerdas? Moisés subió al Sinaí y Dios le dio los mandamientos escritos. Después, en el Levítico estaba descrito todos los preceptos, ordenanzas, mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Bueno, no es el tema porque estamos viendo ejemplos de alegorías, pero bueno, al final venimos a la Biblia y recibimos la enseñanza, ¿verdad? Eso es lo bueno, que estamos estudiando la Biblia en el fondo, no solamente una serie de conceptos hermenéuticos, sino venimos, abrimos la Biblia y Dios nos habla también. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué Dios les da la ley? ¿Para qué les da Dios todos esos mandamientos, preceptos y ordenanzas? ¿Para qué, si esto se iba a volver en una forma de señorío sobre ellos, en los que los iba a volver esclavos? Entonces, ¿no hubiese sido mejor? Pues no les doy la ley, así pues no adquieren. No, hermanos, pero una cosa es interpretar equivocadamente lo que Dios nos da, tomarlo de forma errónea y hacerlo a nuestra conveniencia, y que Dios se viese condicionado a eso. Como lo van a interpretar mal, pues no se lo doy, pero se perderán la bendición y lo bueno que sí había en todo eso. La ley no era mala, era buena. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos? O sea, Jesús no invalidó la ley.
porque la ley fue dada con una finalidad. Había un propósito en la ley. No alcanzar la salvación. Ahí está el error. O sea, el pueblo de Dios pretendía agradar a Dios guardando la ley, y por eso se hacían esclavos de la ley. Pero es imposible, por medio de las obras, alcanzar la salvación. Dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Entonces, ¿por qué Dios les da la ley? Porque era buena para ellos. La ley nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Cuando Dios dice en sus mandamientos, no hagas esto, ¿sabes por qué es? Porque si lo haces, eso trae maldición a tu vida. Puede traer enfermedad, puede traer problemas de terceras personas que te compliquen, puede traer un montón de problemas. La Biblia dice, vuestro pecado os alcanzará. No pienses que si cometes pecados, bueno, no pasa nada, es que son pecados pequeñitos y esto no me va tampoco a repercutir en nada en mi vida. Todo pecado trae consecuencias y a veces algo que yo pienso que es un pecadito, las consecuencias son muy grandes, no alcanzamos a ver todo. Y Dios les da mandamientos y preceptos y ordenanzas porque el pueblo necesita tener esa dirección. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento. De hecho, si te das cuenta, las leyes civiles y de los países en los que vivimos suelen tener una relación directa con los mandamientos y las leyes de la Biblia. Hay cosas que son idénticas. No robarás. La ley humana dice que no podemos robar. En los mandamientos dice no matarás. En la ley humana dice no puedes matar. Entonces hay mandamientos que ya son literales, ¿no? Pero hay otros que se entienden. Por ejemplo, entre todas las leyes que Dios le dio a su pueblo, muchas tenían que ver con la sanidad física, con una alimentación correcta. Dios quería preservar a su pueblo de epidemias, de mortandad, de que, bueno, sufriesen consecuencias muy graves. Cuando Dios les prohibía, por ejemplo, no comer algunos alimentos, la finalidad de Dios era prevenir muerte en su pueblo. Cuando Dios decía, no comeréis sangre, ¿por qué les decía Dios no comeréis sangre? Bueno, porque la sangre es uno de los alimentos por los cuales muy fácilmente se pueden transmitir virus, bacterias, cosas que pueden provocar enfermedades muy graves. Israel podría haber sufrido una epidemia que hubiese exterminado al pueblo. Recuerda que ellos están viviendo en el desierto cuando se les dan muchas de estas leyes. Entonces, en esas condiciones en las que Israel vive, tenían que ser muy rigurosos a la hora de tomar medidas preventivas. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Bueno, pues los gobiernos tuvieron que tomar medidas de prevención muy radicales, cosas que nunca habían pasado en la época moderna en los países en los que vivimos. Todavía hay países en este mundo que están sufriendo esas medidas restringidas porque están todavía con la epidemia en sus momentos más altos. Entonces, cuando se ordenó no se puede salir de casa, tenemos que quedar confinados, solamente se puede salir para cosas básicas. ¿Por qué se mandó eso? Para tratar de frenar el contagio de persona a persona. Y los que salían tenían que ser bajo unas condiciones. No se pueden reunir más de determinado número de personas, es obligatorio el uso de la mascarilla. Creo que aquí en Cataluña, donde vivimos, en las noticias escuché que hoy tenía que hacer el presidente de la Generalitat un comunicado y que posiblemente se anunciaría el uso obligado de la mascarilla en sitios que hasta ahora no eran obligados. Me parece. No tuve tiempo de leer las noticias. ¿Pero por qué? Porque está habiendo brotes. Aquí en Cataluña, en la provincia de Lérida, ha habido muchas personas contagiadas y están acudiendo muchos a los hospitales. Entonces esas medidas se tomaron por sanidad. En la Biblia, Dios le decía a su pueblo, no comáis de esto, hacedlo de esta forma. Les enseñó a tener higiene, a tener prevención, a no comer cosas potencialmente peligrosas.
Pero, ¿qué hacían los judíos? Tomaban todo esto, le daban un concepto espiritual y lo practicaban como algo místico, espiritual, equivocadamente. No es lo que Dios les quería transmitir. A veces como cristianos nos puede pasar eso. A veces podemos tomar cosas que Dios nos enseña en su palabra y las tomamos de una forma figurada, una forma espiritual, una forma mística. Por eso tenemos que ser buenos estudiantes bíblicos, tener la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, ser conocedores. Jesús decía, escudriñad las Escrituras. Esa es la ordenanza de que tenemos que ser estudiantes de la Biblia, hacer discípulos, esa es la idea. Entonces, los judíos que ahora llegan a Cristo, pues se encuentran con estos problemas y estos dilemas. Ellos vienen ahí todavía con, ay, no podemos comer esto, ay, tenemos que guardar estas fiestas, estos rituales, tenemos que hacer estos sacrificios. La circuncisión, los gentiles que no están circuncidados en Cristo tienen que circuncidarse también. Es un tema que vas a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Está en diferentes cartas, está en el libro de los Hechos, aparece por ahí, aquí, por allá, porque algunos se empeñaban en seguir viviendo bajo la ley, en lugar de vivir en la libertad. Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud, la figura del judaísmo, que rechazó al Mesías, que siguen en sus rituales todavía de sacrificar los animales y de hacer toda la liturgia que tenía que ver con tratar de encontrar la aprobación en Dios, ¿verdad? En cambio, Sara pues está mostrando la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de Sara, de la promesa, de la gracia en Dios. ¿Se entiende la alegoría? Aquí se toma a Sara y Agar, dos mujeres que vivieron sus vidas, pero las condiciones en las que ellas vivieron nos sirven para ilustrar algo que no tiene forma así visible. Entonces eso es una alegoría. Os voy a dejar otra, los que seguís el material este que yo os di, este cuaderno, que lo podéis tener en digital, algunos que os habéis incorporado más tarde, estamos siguiendo este cuaderno y lo podéis encontrar tanto en el Messenger de CUP como en esta página de Facebook, la página de la Iglesia Cristiana Unida de Valls. Semanas atrás yo colgué el archivo, entonces tendríais que tirar para atrás hasta encontrarlo, así que seguramente será más fácil que lo vuelva a compartir yo. Así estos días, a ver si esta noche lo puedo hacer, comparto otra vez el archivo. Es un archivo de PDF en el que está este cuaderno. Lo puedes imprimir o lo puedes seguir digitalmente. Si queréis, no es obligado. Si no, podéis tener ahí vuestra libretita y vuestra Biblia y tomar notas y seguir los estudios como queráis. O algunos están ahí, como nos cuentan hermanos en México, que allí es la hora de la comida y a lo mejor están preparando la comida y mientras escuchan los estudios. Perfecto, cada uno se lo adapta a sus circunstancias. Pero si sigues el cuaderno y tomas notas, te voy a poner otro ejemplo que no está en el cuaderno de alegoría, y esta es muy buena también, por eso te la quiero dejar. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 12. Vamos a ir al libro de Eclesiastés capítulo 12. Bueno, algunos igual podríais preguntar a veces si no entendéis algo. No sé si te diste cuenta que la metáfora y la alegoría tienen un parecido. Por ejemplo, yo antes te dije que el pan es metáfora
del cuerpo de Cristo. El vino o fruto de la vid es metáfora de la sangre de Jesús. Y hoy estábamos viendo cuando Jesús decía: el que no me come o el que no me bebe no tendrá parte conmigo, no tendrá la vida eterna. Y decíamos, esto es una alegoría. Entonces, si alguno de pronto dice: ay, ahora no acabo de entender en qué se diferencia la metáfora y la alegoría. Bueno, explicado así muy simple, sería que una alegoría es una metáfora extendida. No se queda solamente en el objeto, en este caso el pan. Eso es el cuerpo de Cristo. Eso es la metáfora. La alegoría es extender esta idea. ¿A dónde? A que hay que comerse el cuerpo de Jesús. Eso es la alegoría. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Te voy a mostrar una alegoría muy buena en la escritura que aparece aquí en el capítulo 12 de Eclesiastés, porque es la alegoría de la vejez. Y vamos a leerlo y vamos a ver esta alegoría en qué consiste. Vamos a leer del versículo 3 al 7. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es una alegoría de la vejez, cuando uno se vuelve anciano, y está llena de aquí de cosas para ilustrarnos qué ocurre cuando uno envejece. Esto, Eclesiastés, recuerda, es un libro poético. Llamamos libros poéticos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y también podríamos incluir Lamentaciones. Aunque está ahí entre los profetas mayores, también tiene una forma poética. ¿Qué quiere decir libro poético? Bueno, pues que enseña cosas, dice cosas, pero el lenguaje tiene que ver con una forma de una retórica de poesía. Y la poesía o estos libros poéticos son muy ricos en figuras de dicción o figuras retóricas, porque se presta el escribir en poesía a utilizar alegorías o metáforas o hipérboles o muchas de estas figuras que estamos estudiando. Entonces aquí hay una una alegoría muy buena acerca de lo que es la vejez. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a la vejez? Bueno, porque como termina y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, está hablando de alguien que llega al fin de sus días, pero los primeros versículos nos sitúan también en esta metáfora. Versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y ahí comienza la alegoría. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, está hablando de antes de que estemos viejos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que seas un viejecito. Ahora bien, ahí ha dicho un montón de cosas. ¿Lo entendemos todo lo que se ha dicho? Sabemos que es una alegoría de la vejez. Por lo tanto, todo esto nos está representando lo que ocurre en una persona cuando envejece. Y dice un montón de cosas así de una forma figurada. No sé si lo habéis interpretado todo. Por ejemplo, cuando dice ahí en el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Qué son los guardas de la casa? Bueno, temblarán los guardas de la casa. Posiblemente
Esos son los brazos y las manos, los guardas de la casa. Son tus herramientas para defenderte, para conseguir las cosas que necesitas. Los guardas de la casa aquí representarían los brazos y las manos. También dice, se encorvarán los hombres fuertes. ¿Qué son los hombres fuertes? En el hebreo, hombres fuertes también se podría traducir por hombres valerosos, los hombres fuertes. Posiblemente estos sean las piernas. Se habla de los muslos para representar la fortaleza del hombre, de los muslos para hablar de fuerza. Entonces, en cada una de estas alegorías podríamos detenernos para analizar las palabras en hebreo, buscar textos paralelos donde se hable de algo parecido, para ir viéndonos, pero nos llevaría mucho tiempo ahora y yo solamente te quería dejar esta forma de alegoría para que veas qué buena que es la Biblia cuando nos quiere describir cosas, porque simplemente aquí el texto podía decir acuérdate de Dios antes que te vuelvas viejo y ya está. Pero no, nos describe el pasaje qué pasa cuando nos volvemos viejos. Bueno, tus brazos y tus manos ya no son fuertes como los de antes, ahora se vuelven temblorosos. Tus piernas que eran fuertes y valerosas, ahora ya se han encorvado, ya las cosas no funcionan ya. Subes las escaleras y las piernas no responden como cuando eras joven. Y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Qué son las muelas? Los dientes han disminuido. ¿Qué pasa con la vejez? Se van cayendo dientes por aquí y por allá. Cuando esto se escribió más que ahora. Ahora tenemos todo lo que es... tú te vas al dentista a hacerte ahí una ortodoncia, a arreglarte una muela picada, a solucionar cualquier tipo de cosa. Y sigues teniendo tu dentadura auténtica o postiza o implantes de algún tipo o lo que sea, pero ahí vamos. Pero en la antigüedad las personas viejas cuando sonreían tenían algunos solo un diente, les quedaba ahí, o dos. Entonces aquí lo dice, cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Que se van a oscurecer. Los ojos. Otra de las cosas que falla con el paso de los años es la vista. Nuestros ojos se van oscureciendo. Nuevamente, podemos decir que hoy, gracias a Dios, tenemos la óptica que nos ayuda a superar esos problemas de la vejez, pero esa es una realidad. ¿Qué más dice ahí? Y las puertas de afuera se cerrarán. Las puertas de fuera son las puertas de la calle, se cerrarán. ¿A qué representa las puertas de fuera que se cierran? Bueno, aquí representa a los labios, las puertas de fuera. Las muelas de dentro van a ir menguando, las puertas de fuera, los labios, se cerrarán. Por lo bajo del ruido de la muela. ¿Notas qué ahí dice? ¿Y qué más dice? El ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave. Bueno, el ruido de la muela, aquí está hablando de la muela de moler el grano, el ruido que hace el molino cuando hace girar la rueda, y dice que va a ir cesando por lo bajo el ruido de la muela. ¿A qué querrá decir aquí eso? Bueno, pues seguramente habla del oído, la sordera, ¿no? Déjame un paréntesis aquí pequeñito, déjame que te muestre un versículo en Jeremías 25:10. Y ahora seguimos viendo esta alegoría de la vejez. Jeremías 25:10 dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Ahí también se utiliza una alegoría al decir ruido de molino y luz de lámpara para hablar de la alegría y el gozo
que uno puede estar sintiendo. Cuando uno se vuelve viejito, ese gozo, esa alegría puede ir disminuyendo también, porque físicamente uno está bien afectado. En el espíritu no tendría que pasar, pero físicamente pues pasa, ¿no? Entonces, cuando él decía eso, por lo bajo del ruido de la muela, pues tiene que ver con eso, que desciende ese gozo, esa alegría, pero también que nos vamos volviendo sordos. Y cuando se levantará la voz del ave, en el original habla del gorjeo, lo que las aves usan para hacer los ruidos, ¿no? El gorjeo de las aves, el canto de las aves. Bueno, la voz del ave, se levantará la voz del ave. Algunas de estas alegorías son complicadas de interpretar. Algunos maestros eruditos dicen que aquí se está refiriendo al sueño. Cuando uno envejece, su sueño se vuelve más liviano. Ya no tiene ese sueño más profundo, ese sueño que ahora se levanta por la noche, se despierta muy pronto en la madrugada, el sueño se vuelve más liviano. Y dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Bueno, ahí posiblemente tenga que ver también con el oído, lo que decíamos antes, la sordera. Cuando también temerán de lo que es alto, miedo a la altura. Bueno, cuando uno se vuelve mayor, cualquier altura parece peligrosa. Yo a veces por mi trabajo estoy en la casa de alguien, y una ancianita allí que dice, voy a bajar esas cortinas con la escalera, y yo le digo, no, ya se las bajo yo, no se preocupe. ¿Por qué? Porque antes, cuando eres joven, te subes ahí en la escalera, subes aquí, subes allá, bajas del coche, pero con la edad las alturas se vuelven peligrosas. Uno se desestabiliza, el equilibrio falla y una caída puede tener consecuencias mucho más graves, ¿verdad que sí? ¿Y qué más dice? Y habla de la flor del almendro, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. ¿Qué es la flor del almendro? Bueno, pues en este caso son las canas. Mira, ya tengo flores de almendro yo. Las canas aparecen también en el pelo, las flores de almendro. Y después pues ya es más directa la enseñanza, dice se perderá el apetito. Sí, claro, se come menos, se va perdiendo el apetito por todas las circunstancias. Bueno, ¿has visto la alegoría de la vejez? Qué interesante y qué especial es la Biblia, ¿no? Cuando nos quiere enseñar algo. En cualquier caso, hermanos ancianos que me estáis escuchando, sabéis que este cuerpo se desgasta, pero el interior se hace cada vez más fuerte. Y si habéis estado ahí escuchando el estudio bíblico, pues quiere decir que aunque este cuerpo físico se va desgastando, estáis nutriéndoos con la palabra de Dios y os estáis haciendo más fuertes. El hombre interior se rejuvenece. Y la buena noticia es que no vamos a tener este cuerpo para siempre. Esa alegoría de la vejez se queda en este mundo. Nos vamos a ir a la eternidad y Dios tiene preparados para nosotros cuerpos nuevos. Ni cuando estuviste en tu plena juventud con toda la vitalidad, ni muchísimo menos se parece a algo así. Es mucho mejor, pero muchísimo mejor. No nos podemos llegar a imaginar del todo lo que eso será, pero será espectacular. Hermanos, lo dejamos aquí y el próximo día vamos a ver otras dos figuras retóricas. Veremos el tipo y veremos el símbolo. Dos figuras retóricas muy interesantes en las que hay muchos casos en la Biblia en las que se utilizan estas figuras para enseñarnos cosas. Pero esto será el próximo día. Mañana será jueves, así que a las 8 de la tarde estaremos aquí para estudiar la palabra de Dios. El título del estudio de mañana es El catolicismo romano frente a la Biblia, a la luz de la Biblia. Vamos a hablar ya hemos hablado del Islam, hemos hablado del hinduismo, del budismo. Vamos a hablar ahora de las diferentes formas de iglesias cristianas y mañana hablaremos del catolicismo romano.
Iglesia Católica Apostólica Romana. Mañana a las 8. Hoy toca ya descansar, que podáis tener vuestro tiempo de reposo. Estamos avanzando en este mes de julio y el tiempo va rápido, aprovéchalo bien, porque de pronto un día estaremos ya delante de nuestro Señor y ahora es el tiempo que nos ocupemos en todo aquello que Dios nos manda. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de vosotros. Os amo en el amor de Cristo y estáis en mis oraciones. Nos vemos mañana, si Dios quiere.